Buenos días. Le estaba diciendo al grupo de hombres la semana pasada que hay un predicador en particular en el lugar donde estamos, en Lucas 18 hoy, que le tomó ya 11 años para llegar ahí. Para mí ha sido 1 año y medio para llegar aquí, entonces claramente tengo que ir más lento. 11 años, ¿qué tal eso? Muy profundo, como pudieran haber imaginado. Lo que yo hago en un sermón, él toma 6, a veces 8 sermones. La parábola de hoy sobre la oración no es que Jesús simplemente dijo, bueno, todos vamos a cortar todo lo que dije y vamos a hablar de la oración. No, esto encaja en el contexto del pasaje anterior. Pudieran no saber que el capítulo, los capítulos en la Biblia no estaban ahí en original, no era el texto original con el número del capítulo. Este rompimiento por capítulo y los versículos, el número de versículos tampoco fueron hechos hasta que el siglo XVI. O siglo XVI, sí. Siglo XVI. Entonces, antes de eso, no es que iba a Lucas 18, versículo 1, no sabías. Tú ibas al lugar donde se supone que deberías estar leyendo, pero no había números. Entonces, cuando vemos esto, a veces puede apartarnos y sacarnos fuera del contexto. El contexto aquí se trata sobre el reino de Dios. Saben, la semana pasada pudiera haber visto esto, yo estaba tan ocupado la semana pasada, y empecé mi sermón la semana pasada en versículo 22, y se suponía que tenía que empezar en versículo 20. ¿Cuántos de ustedes notaron eso? Por supuesto, tú sí. ¿Quién dijo que yo sí? Steve, por supuesto, claro. Por eso que no te estaba mirando cuando lo dije. Y cuando regresé dije, wow, me salté 2 pasajes para empezar el contexto. Entonces pasa, no voy a decir que pasa a lo mejor que nosotros, porque no estoy entre los mejores, pero pasa. Pero el punto aquí, en el contexto de Lucas, 17, es la pregunta sobre el reino de Dios. ¿Cuándo viene? Es lo que los fariseos ponen en Lucas 17:20. ¿Cuándo el reino de Dios viene? Jesús le respondió, el reino de Dios no viene con señales para ser observado. Visible, lo cual es interesante, porque cuando vemos la segunda venida de Cristo, que es el reino de Dios viniendo, hay todo tipo de señales que preceden esa venida. Señales que son que no puede faltar, ¿no? La primera señal es un tratado de paz firmado en Israel. Y sé lo que tú estás pensando en la noticia, tal vez eso viene. Tal vez sí, tal vez no. No sé, un escatologista que lee periódico y dice que todo esto se está desarrollando por las noticias que ves. Ese va a ser el primer indicador. Si hay un verdadero tratado de paz en Israel 7 años después, la segunda venida de Cristo va a ser. Entonces puedes leer el libro de Apocalipsis, empezando en el capítulo 6, y puedes ver los eventos desarrollándose, capítulo tras capítulo. Pero si los ves desarrollándose, te perdiste el rapto. Entonces eso no es un buen lugar donde estar si estás viendo esto desarrollándose. Entonces el punto ahora es cómo no me pierdo el rapto, recibe al Señor Jesucristo, cree en Él y vas a ser salvo. Salvado de la ira de Dios. Entonces cuando dice que no hay señales que preceden, Jesús está hablando de una forma del reino que existe ahora. Porque Jesús habla a lo largo del Nuevo Testamento del reino del cielo estando aquí ahora. El reino de Dios, el reino del cielo son sinónimos. El reino del cielo es ahora. Jesús habla al respecto en presente. De hecho, cuando abre la Biblia a Isaías capítulo 61, cuando entró a Nazaret, cuando empezó su ministerio, dijo, esta escritura está cumplida, y está hablando de la segunda venida del rey. El rey es el reino, perdón, no es la segunda venida. Y Jesús pudiera decir, bendecido los pobres en espíritu, porque ahí está, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces puede decir cosas aquí como en el reino, con el capítulo 17. El reino de Dios está entre vosotros. Otras versiones pudieran decir en ustedes, que es una mala traducción, pero ese pasaje en particular está mal traducido si pone en ustedes, porque pudiera decir, mira, yo tengo el reino de Dios viviendo en mí, está en mí, en ti, en todos los demás. No, no es así. Jesús está diciendo, el reino de Dios, ¿quieren saber cuándo viene? Yo estoy frente a ustedes, yo soy el rey, yo estoy aquí. Entonces el reino de Dios es ahora, pero no aún. La llenura, la plenura del reino de Dios no ha venido. La plenura del reino de Dios viene cuando Jesús retorne. Esto es lo que pudiéramos llamar el reino invisible de Dios. Entonces, en este periodo en particular en el cual vivimos, donde el reino de Dios ha aparecido, el rey ha venido, Él se ha introducido, se ha presentado a nosotros, Él ha ascendido a los cielos después de su muerte y resurrección, Él ascendió al cielo, Él se sienta a la derecha del Padre y espera su retorno. ¿Qué tal nosotros? ¿Qué hacemos nosotros ahora en este interín? Eso es realmente donde está el contexto aquí. ¿Qué debemos estar haciendo mientras esperamos la plenura del reino de Dios en su segunda venida, la segunda venida de Cristo? Respuesta, se trata de la oración.
Se trata de oración. Por ende, es aquí donde Jesús le da esta parábola. Noten en el capítulo 17, donde Jesús dice en el versículo 22, dijo a sus discípulos, vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Nosotros añoramos ver el día de Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre. Si estás en Cristo, ansiarás ese día cuando Jesús va a retornar. Vemos las injusticias y los problemas en el mundo hoy en día y decimos la misma cosa. Señor, venga tu reino, envía tu reino. Sabemos que está aquí, sabemos que no está aquí en su completura, ven en su plenura. Eso es lo que yo quiero, es lo que nosotros debemos estar orando. Y eso es lo que esta parábola se trata. Añoramos ver los días del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando Jesús retorne en la tierra, todos vamos a vivir felices para siempre. ¿Y quién no le gusta eso? Cuando Jesús retorne, Él va a poner sus enemigos a muerte. Sus enemigos, antes de que mueran, van a arrodillarse delante de Él, porque la Biblia dice, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que toda rodilla se arrodillará, todos ojos van a verlo ese día. Todos esos pasados, quienes no creyeron en Dios, que no hay Dios, oyamos a Dios, decían, todos los Friedrich Nietzsche del mundo, ellos se van a arrodillar al Rey de Reyes y van a afirmar lo que tanto desesperadamente negaron durante toda su vida de que no hay Dios, y toda lengua va a confesar, van a saborear lo que se siente decir, Jesús es Rey. Y añoramos ese día, ¿verdad? Añoramos, esperemos que venga hoy. Y va a haber justicia, y vamos a estar nosotros con Él. Eso es lo que yo estoy ansiando. Es lo que la vida es, se trata de añorar la vida futura con Cristo. Entonces Jesús les da una parábola para mostrar que en todo tiempo deben orar y no desfallecer, porque estamos en el medio de, o debo decir, realmente no estamos en la tierra de nadie, entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, no sabemos cuándo Él viene, porque tú y yo, aun cuando hay señales de la segunda venida de Cristo, también con el apóstol Pablo lo que agrega, y es el rapto. El rapto no es la segunda venida de Cristo, de hecho, Pablo habla del rapto en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, y lo llama un misterio. Si es un misterio, eso significa que Jesús nunca habló al respecto. Pablo sería como yo diciendo, bueno, voy a darte un misterio. El misterio es, Joe Biden va a ser, ¿qué es? ¿El 43, 44 presidente? ¿46? Bueno, viene a mí. Joe Biden sería el presidente 46 de Estados Unidos. Sí, de hecho, ya no es el presidente. Eso sería Pablo diciendo, yo estoy diciendo un misterio, no todos vamos a dormir. Eso sería la tontería de Pablo decir, yo te doy un misterio. Jesús habló de su segunda venida. Él no nos dijo sobre el rapto. El apóstol Pablo sí, dándonos la palabra de Dios, las palabras de Jesús. Entonces, la segunda venida de Cristo, aun cuando la primera venida de Cristo no tenía señales que lo presidieron, y no tuvo, y todo de repente el reino del cielo estaba ahí, Jesús, nuestro rey, está ahí. En la segunda venida va a haber señales que llevan a Él, pero no hay señales llevando al rapto. Aparte de las cosas que se vuelven peor y peor y peor. Y sabemos que viene, puede pasar en cualquier momento. Entonces, ¿qué hacemos? Jesús va a decir una parábola y mostrarnos que debemos orar y no desfallecer. Ven, desfallecemos cuando oramos, cuando no obtenemos lo que queremos, ¿verdad? Ahora, escúchenme cuando digo esto. Este pasaje, esta parábola, no tiene nada que ver, la persistencia de la oración no tiene nada que ver en ninguna manera o forma para nosotros insistirle una y otra vez a Dios con nuestras peticiones para obtener lo que queremos. No se trata de eso. Si estás orando para alguien que sea salvo, este no es el pasaje al cual vas. Si piensas que orarlo por ello todos los días y múltiples veces al día es de alguna manera va a hacerlos salvos, este no es el pasaje. De hecho, yo te diría, si estás orando por alguien que sea salvo todos los días, no gastes tu tiempo. Ora una vez, déjalo con Dios y sigue adelante. Una oración, la oración de un hombre justo o mujer, es una poderosa, efectiva cosa. Santiago, capítulo 5. Es lo que dice. De hecho, muestra gran fe decir a alguien, Señor, aquí está mi petición, estoy poniendo delante de ti, te lo dejo contigo y sigo adelante. No se trata de orar por alguien que ha recientemente sido diagnosticado con cáncer.
y que oramos una y otra vez que sean sanados. Esto no se trata de esta oración o esta persistencia en esta parábola. Entonces síganme. Dicen, en cierta ciudad, no tenía que tener una ciudad en particular, había en cierta ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Entonces, un juez que no teme a Dios es un mal juez. De hecho, estaba poniendo aquí, marcando lo que el rey Josafat dice en 2 de Crónicas, capítulo 19, apuntando a jueces. Dice esto: dijo a los jueces, miren lo que hacen, pues no juzgan en lugar de los hombres, sino en el lugar del Señor que está con ustedes, cuando hacen justicia. Ahora pues, que el temor del Señor esté sobre ustedes. Tengan cuidado en lo que hacen, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni sobornos. Este es solamente un pasaje entre muchos, que no cito mucho a rey Josafat, así que dije, bueno, lo voy a citar, pero está diciendo, mira jueces, Dios se está viendo, están juzgando para el Dios. Entonces, si eres un juez injusto, eres un juez no piadoso, eres un juez que, si no tienes el fundamento de lo que Dios piensa, estás inventando cosas mientras sigue adelante. Es como tú quieres que sea, es tu propia ética. Él no teme a Dios, este juez, y no respeta al hombre. Entonces, no le gusta ni al hombre ni a Dios. Entonces, si no temes a Dios y no te gustas al hombre, no respetas al hombre, eres un ser humano miserable. Entonces, Jesús ha ilustrado un ser humano miserable, quien está en control. ¿Te recuerda de alguien? Vamos a seguir adelante. Y hay una viuda en la ciudad. Entonces, ilustró una vez lo peor, un juez terrible, y lo más bajo de lo bajo de la sociedad, una viuda, quien está en esa ciudad. Por cierto, viudas en la Biblia, y en el libro de Éxodo, Dios dice a viudas, creo que capítulo 22, donde le dice a los israelitas, cuiden a viudas y huérfanos. Dios cuida a aquellos que no pueden cuidar a sí mismos a través de su propio pueblo. Lo voy a decir de nuevo. Dios cuida de aquellos que no pueden cuidarse a sí mismos a través de su propio pueblo. Somos responsables por cuidar de otras personas. Y eso es directamente relacionado con Dios. Él le dice a su pueblo, cuiden a aquellos que no pueden cuidarse a sí mismos. Mujeres en esos días no trabajaban, no tenían títulos universitarios. Si su esposo estaba muerto y no tenían hijos para ayudar, morían de ahí en adelante. Si no es que no se prostituían para hacer dinero. Dios le dijo a su pueblo, cuiden por estos que no pueden cuidarse a sí mismos. Ellos no lo hacían, ¿no? De hecho, vemos profecías como Isaías capítulo 1 y Jeremías capítulo 7, donde los profetas están en contra de los israelitas. Ustedes no estaban cuidando con a vuestras viudas y huérfanos, no estaban amando a mi pueblo. Entonces tenemos este horrible juez y una pobre viuda en esa ciudad, versículo 3. En aquella ciudad había una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Una viuda fácilmente se le tomaba ventaja, de hecho era muy común en esos días, aparentemente, si una mujer si era viuda, los hombres injustos inventarían cargos para esta viuda, sabiendo que no tenían esposo o hijo para cuidar por ellas, tomar ventaja de ellas, tomarían ventaja de ellas, crearían deudas que necesitan pagar, y si no podían pagarlos, se le ponían se le imponía un gravamen en la propiedad y tomaban la propiedad. Esta mujer es una de esas personas, se le toma ventaja y seguía viniendo. Dos cosas puede hacer. Puede ya sea sobornar al juez y darle dinero, porque es lo que los jueces hacían, que son malvados, tomaban soborno. Si me pagan suficiente dinero, yo me encargo del hombre que está en contra tuyo, pero no tiene dinero, es una viuda, ese es su problema. La única cosa que tiene es suplicarle. Ahora, yo he escuchado a algunos de ustedes riendo durante la lectura de la Escritura. Le dieron vergüenza. Yo no tengo idea de qué estaban pensando cuando él dijo que lo está desgastando. ¿Por qué estarían riendo de eso? Esa es la otra cosa que tiene. Puede suplicar y molestarlo hasta la muerte. No tiene dinero para sobornar, entonces va con la opción 2. La palabra seguía viniendo a él constantemente. Significa que no lo hacía en su día en la corte. No decía, por favor, juez, por favor. Aparentemente esperaba que una corte terminara, que un juicio terminara, y lo molestaba en frente de sus colegas. Lo seguía al mercado y lo molestaba en el mercado. Iba a su casa, tocaba su puerta. Ella constantemente seguía viniendo y diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, versículo 4, pero después dijo, pero sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, boom, ahí está. Ahí está un hombre que está pensando que se conoce a sí mismo, él conoce que no quiere hacer nada, no quiere
darle a esta mujer, y que alguien piensa que realmente teme a Dios o que le gusta a esta mujer, algunas personas que son así malvadas, les gusta esa reputación. Ustedes han conocido a algunos así, que les gusta que las personas sepan que ellos no creen en Dios, y yo no quiero que nadie, no quiero a nadie, déjenme en paz. Es tipo su motivación diaria, es lo que les gusta. Quiero ser conocido como el hombre que odia a todos. Entonces le está diciendo esto a sí mismo. No temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, y no quiero que alguien piense al respecto. Versículo 5, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. Eso significa que realmente lo estaba molestando. Es como una piedra en el zapato. ¿Han tenido eso? Algo que te molesta, que te está rascando, que tienes que hacer algo al respecto. O si te has cortado el cabello y sientes esos pequeños cabellos en el cuello, en la parte de atrás del cuello, y tú, ¿dónde están? Y te quitas la camiseta y son invisibles, pequeños demoniositos que se ríen de ti, burlándose de ti. Tú crees que te lo sacaste del cuello y de repente estás debajo de tu camisa, en tu barriga, y estás todo el día. ¿Qué te pasa? ¿Estás gordo? No, tengo un cabello un pelito que me está molestando. Harían cualquier cosa para deshacerse de ella. Y eso es realmente lo que esta mujer se ha molesto para este juez. Como ella me molesta, dice, le voy a dar protección legal. Si no, a continuamente venir, me agota la paciencia. Esta es una frase interesante, porque el texto griego, donde dice me agote, significa darle un ojo morado. ¿Qué tal eso? Eso es lo que el griego significa. Entonces, si estás leyendo el griego, te juntas y dice, si no me va a dar un ojo morado. ¿Qué? Es un término utilizado para boxeo. ¿Qué significa que me va a dar un ojo morado? Bueno, ¿han visto a alguien con un ojo morado? ¿Qué piensas de alguien con un ojo morado? ¿Alguien? Y tú has sido noqueado. Alguien sacó lo mejor de ti. No siempre es un caso, tal vez lo lastimó peor que lo tiene el ojo morado, pero dijo esto metafóricamente. Esencialmente, yo tengo el poder para ayudar a esta mujer. Si ella sigue viniendo y yo no le doy lo que ella quiere, va a hacerme ver mal. Voy a tener el ojo morado delante de todos. Ella va a destruir mi reputación de poder ayudar a personas si quiero hacerlo. Ella me está molestando, la persona empieza a preguntarse, bueno, si siempre lo está molestando, juez, ¿por qué no simplemente le das lo que necesita? Ya sea que no puedes entonces, o no. Y si no, eres un idiota porque ella sigue molestándote. Entonces está pensando. En el versículo 6, el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Quiero que noten aquí, es muy importante. Lo que la mujer quería, lo que ella necesitaba, Jesús lo pone en palabras en el versículo 6. Escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia? ¿Cuál es esa palabra? Justicia. Justicia. Esta mujer no estaba molestando al juez porque no tenía comida. No estaba molestando al juez porque su esposo, tenía cáncer y necesitaba dinero para llevar al hospital. Ella no estaba molestando al juez porque necesitaba redecorar su casa. Todas las cosas por las cuales oramos, eso no es lo que ella estaba orando o lo que estaba pidiendo. Ella estaba pidiendo por justicia. Alguien está tomando ventaja de ella. Ella necesitaba ayuda de este juez. Y al suplicarle una y otra vez y desgastándolo, ella obtuvo lo que quería. Pero fue justicia. Ese es el punto de la oración. De hecho, lo dice nuevamente en el versículo, no en el 7, y no hará Dios justicia a sus escogidas que claman el día y noche, se tardará mucho en responder. Os digo que pronto les hará justicia. Versículo 8. Es justicia. Esa cosa que les acabo de decir en la introducción, por lo cual deberíamos estar orando en el interín, después de la ascensión de Cristo al cielo y su retorno prometido, y el tiempo en el cual Él realmente regresa en la segunda venida. Vivimos en un mundo que está torcido, injusto, personas muriendo. Vimos en la última par de semanas personas inocentes en una fiesta que se juntaban en Israel, en la parte sur de Israel, y fueron matados por terroristas, quienes quieren una sola cosa, deshacerse de todos los judíos en el mundo. 75 años, hace 65 años un tonto también intentó hacer eso, intentó erradicar el pueblo judío. Cosas injustas pasan todo el tiempo, ¿verdad?
No vivimos en un mundo donde nos preguntamos, Señor, ¿dónde está la justicia? ¿Cómo puedes dejar que esto pase? Aparentemente vivimos en un día donde la esclavitud, comercio de esclavos, aún está en existencia. A pesar del hecho de que nuestro país fue lleno de los pecados de nuestro comercio de esclavos antes de la guerra civil. La basura de eso. Qué injusto para las personas que son sacadas de su país, metidos en un barco, tratados como animales. Eso fue injusto y malo. ¿Dónde está la justicia ahí? ¿Dónde está la justicia en los hijos que no nacen dentro del vientre de una madre siendo asesinados por millones? ¿Dónde está la justicia, Señor? Y la esclavitud, las personas que están siendo raptadas, mujeres y niños, inclusive hombres, robados, traficados. Las personas en el gobierno, que las conspiraciones, lo que las personas quieren. Vivimos en un día, no es así, de horror. Y la única razón por la cual que no sabemos es que cerramos los ojos. Nuestro día está muy corrompido y nos preguntamos. De hecho, las personas ponen el puño a Dios. ¿Dónde estás tú, Dios? Tú puedes hacer algo al respecto, pero no lo has hecho. ¿Cuál es la respuesta a eso? La respuesta de Dios, sí, voy a hacer algo. Voy a arreglar esto. Simplemente no en tu tiempo. Entonces, ¿qué hacemos en el interín? La mujer nos da el ejemplo. Suplicamos, persistimos por justicia. ¿Han leído los salmos y se cruzan en un salmo, Salmo 69? Señor, voy a poner mis propias palabras. Señor, atrapa a esa persona, hazle mucho daño. Ponlo en una cama de hormigas rojas. ¿Han leído esos salmos? Esos están en la Biblia, no la parte de las hormigas, pero que mueran lentamente, eso sí. Recuerda, lo puse en mis propias palabras. El otro día estaba limpiando el garaje, había hormigas, a veces me crucé con una hormiga, aparentemente las hormigas que estaba limpiando con el chorro a presión se cayeron en mi pie y va a haber justicia para ellos, vamos a dejarlo ahí. Ven, en el interín, nosotros vivimos en un día donde no hay justicia y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Y Dios ha puesto esta parábola aquí sobre la oración para nosotros, para motivarnos. Esto es por lo cual oramos, porque la justicia, aun cuando no es, va a venir. O cuando no está, va a venir. Y si oramos por aquello que Dios ha prometido, se nos garantiza la respuesta a la oración. Cuando oramos por cosas que no son prometidas, hay frustración, porque pensamos que utilizamos esto y decimos, esa mujer vino una y otra vez, Señor, voy a molestarte, Señor, voy a molestarte, y voy a molestar a todos los demás que sepan, que conozcan, para que te molesten a ti sobre mi petición de oración. No le dejes de hacer eso, no le dejes a los demás tu petición de oración. Esa no es la forma como tú tuerces el brazo de Dios para obtener lo que quieres. Esta parábola se trata de orar por la justicia de Dios, porque va a venir. No tenéis versículo 6 nuevamente. Lo que dice él. Dijo sobre el mayordomo injusto, en capítulo 16. Jesús tiene una manera de ilustrar las peores personas, después diciéndole de aprender una lección al respecto. Y la lección sobre este juez injusto es que él es tan malvado, odia a Dios y odia al hombre, y aún así, como fue suplicado, dio bien. Respondió. Entonces contrastamos a Dios con este juez injusto, horrible. Lo tenemos a él por aquí, Dios por este otro lado. Si este hombre va a dar, este juez va a dar, Jesús dice, versículo 7, y no hará Dios, que podemos poner en paréntesis, quien es todo amoroso, omnipresente, benevolento, todopoderoso, no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche. Obviamente la respuesta es sí. La mujer, el juez injusto, perdón, es contrastado con el Dios amoroso. Esta mujer desamparada está contrastada con la iglesia de Jesucristo, los elegidos. Señores, si no creen sobre los escogidos, van a tener dificultad cuando se cruzan con esta palabra escogido, los predestinados. Yo sé que es una doctrina difícil,
pero pasa que está en la Biblia. Es algo probablemente que necesita calentarse para ustedes, pero soy un maestro de la Biblia. No significa, no estoy aquí para decir que no significa lo que dice aquí, pero los escogidos es una palabra que Jesús utiliza para hablar de aquellos a quienes Dios está escuchando. Sabemos de Efesios 1, versículos 4 y 5, que los escogidos son aquellos que Dios escoge antes de la fundación del mundo. Eso significa, antes de Génesis 1, inclusive se haya hablado, antes de que la tierra vino a existencia, o que el universo vino a existencia, Dios conocía a sus personas, sus seguidores. Tenía un libro llamado el libro de la vida, escribiendo nuestros nombres. Escribiendo los nombres antes de que inclusive naciéramos, antes que inclusive la tierra fuera creada, o el universo fuera creado. Dios ya conocía los escogidos. Al momento adecuado, Dios nos trajo a sí mismo, de acuerdo a Juan capítulo 6, versículo 44. Jesús dice, nadie puede venir a mí excepto el Padre que traiga a esa persona a mí. Jesús dice, ninguno que el Padre traiga a mí, yo voy a echar afuera. Juan, también otra vez. Juan 6:65, solamente aquellos que Dios ha habilitado, aquellos a quien trajo, habilitado, van a venir a Jesús por fe, en fe. Hechos 13:48, y todos esos gentiles que creyeron ese día, de hecho, Lucas nos dice, todos aquellos que fueron asignados a vida eterna creyeron. Son aquellos asignados o escogidos, quienes son predestinados. Ustedes saben que están entre ellos si crees en Jesús. Si tú crees en el Señor Jesucristo, si has puesto tu fe en Él, estás entre los escogidos. Dios te conocía antes de la fundación del mundo. ¿Es verdad? ¿Vas a quedarse sentado ahí? ¿Qué dice? Dios conocía tu nombre antes de que jamás naciera y te salvó, por su gracia. No vas a escuchar nada mejor que eso. A pesar de tu maldad y mente, a pesar de lo que tú has hecho desde que has sido salvo, Dios escucha las oraciones. No somos una pobre viuda desamparada que obtuvo lo que quería desde el juez injusto. Somos escogidos de Dios, por los cuales fue derramada la sangre de Cristo en la cruz. Él murió por nosotros. Si Él murió por nosotros, Él va a escucharnos. Él quiere que tú lo molestes, que persistentemente por la justicia que viene. Nuestro enfoque número 1 debe ser sobre la segunda venida de Cristo. Señor, ven. Señor, ven. Eso es lo que significa decir y orar. Que venga tu reino. Envía tu reino, Dios. Tú eres el rey. Por favor, ven. Regresa a la tierra. Añoramos ese día. Añoramos por otras cosas también en el medio. Pero queremos eso primero y principal. Y estamos orando por eso. Y Señor, que haya justicia para aquellos que se meten en el teléfono y reciben viudas en el teléfono que no conocen nada mejor y roban todo su dinero, como lo hicieron a mi mamá. Mi mamá la engañaron por $10,000 recientemente. Me llama en la línea y está en lágrimas. El hombre está en su computadora. Mi mamá la conoció de una computadora porque está en una generación donde tú confías en personas que te llaman por teléfono y te dicen cosas bonitas. Él tuvo control sobre su computadora y él dijo, lo hice. Apágalo, lo hice. El hombre está robando todo lo que te pertenece para atrás de tu computadora. $10,000 más tarde. Tenía mi viuda, pobre viuda mamá. Ahora yo quiero justicia. No quiero que Dios la tenga, yo la quiero. Tú lastimaste a mi mamá, le tomaste el poco dinero que tenía. ¿Tú quieres eso? ¿Esa justicia? ¿Qué tal esos niños que están siendo matados en el vientre de las madres? ¿Qué tal esas personas que están siendo robadas, raptadas? Todas las personas robadas. ¿Qué tal esa persona siendo brutalizados y siendo matados en Israel ahora? Queremos justicia. Dios no es inepto. Dios conoce, Él lo ve todo. Y oramos, Señor. Sabemos que va a venir justicia. Envíala ahora. Y noten lo que dice Jesús ahí al final. Va a escuchar a sus escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos? Aquellos que claman día y noche. ¿Estás tú clamándole a Dios día y noche por justicia? ¿O estás clamando día y noche por algo que no nos ha dicho por lo cual orar? Es para aquellos que tienen un enfoque en Cristo y piensan en Él y están orándole el día y noche y dice, ¿se tardará mucho en responderles? Aquí está la mala noticia.
Que según de Pedro capítulo 3, ¿cómo es un día para el Señor? 1000 años. Yo nunca he vivido 1000 años. 1000 segundos es mucho tiempo. Entonces un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces cuando Él dice que no tardará mucho, esencialmente está diciendo que Dios no va a actuar inmediatamente, pero cuando actúa va a ser rápidamente. Rápidamente, no inmediatamente, sino rápidamente. Y vemos eso cuando regrese. En Apocalipsis capítulo 19. Estamos clamándole día y noche, y todas las oraciones que levantamos a Dios para su justicia, cuando Él retorne, eso es como Él responde a esas oraciones. Y todas las cosas por las cuales añoramos, todo lo que le hemos suplicado, de acuerdo a su voluntad, Él concede. Y después pregunta el versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta se trata de, ¿habrás crecido desgastándote, orando por justicia y no obteniéndola cuando tú la quieres? Cuando Jesús regrese va a encontrarnos, Señor, me entregué orando, simplemente no veía ningún resultado en mi pequeño tiempo de vida, un pequeño punto en este universo, y estoy orando y se supone que tú me escuchas, porque puse mi dinero, Señor, y no obtuve por lo cual invertí. ¿Dónde estás tú, Señor? Porque duele. Cuando Dios retorne, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿va a encontrar fe o va a encontrar personas quienes han cedido? Porque no obtuvieron lo que querían cuando lo querían. Yo sé lo que queremos. Yo quiero lo que tú quieres. El primer punto en el boletín es que la oración admite la habilidad de Dios y nuestra inhabilidad. Cualquiera que ora ha venido a un punto donde se dan cuenta, yo no puedo hacer algo. Y si reconocemos que el Dios de toda la creación, estamos reconociendo que Él sí puede y nosotros no, que Él sí y nosotros no. Para aquellos de ustedes que pudieran estar luchando con la doctrina de la elección, les pregunto, ¿tú oras por los perdidos? Tu respuesta va a ser sí. Y aún así, ¿tú crees que solamente en su libre albedrío pueden ellos invitar a Jesús dentro y sin embargo estás pidiéndole a Dios que los traiga a Él? Eso es contradictorio. Oramos que la voluntad de Dios sea hecha, que todos los que Él ha escogido vengan a conocer a Cristo. Pudieran inclusive venir a conocer a Cristo a través de nuestra presentación del Evangelio. ¿Qué tal eso? La oración admite la habilidad de Dios y nuestra inhabilidad. Hay maneras apropiadas de orar. Si leyeron Primera de Reyes capítulo 18, voy a ir ahora, Primera de Reyes 18, está la narrativa de Elías. El gran profeta Elías. Está Jehová, Yahweh, nuestro Dios, y el Dios Baal, B-A-A-L, el Dios del trueno, un Dios pagano que no existe. Ahora, el Dios pagano que no existe, en el contexto de Elías, tiene 400 profetas y 450 profetisas, o viceversa. Están gobernando en Israel, adorando falsos dioses. Elías va a una montaña y se junta con los profetas y dice, mira, está bien, aquí está el trato, vamos a poner un altar aquí. Ustedes llamen a vuestro Dios y Él envía fuego del cielo, Él es Dios. Si yo llamo a Dios y Él envía fuego del cielo, entonces Yahweh es Dios. Está bien, entonces empiezan a danzar, todos estos profetas de Baal, tuviera que decir una escena, hubiera comprado tickets para ver esto. Y si han estado en el Monte Carmel, como estuvimos recientemente en febrero, me imagino que estuvieran ahí. Es un lugar hermoso, donde la batalla, véase donde la última batalla va a ser luchada, y están danzando ahí al Dios del trueno, Baal. Y Elías está tomando algún tipo de satisfacción en esto, porque nada está pasando, está el altar en la tierra y no hay nada que se está quemando desde los cielos, y es donde Baal vive supuestamente, porque es el Dios del trueno, según ellos. Y cuando nada pasa, Elías dice, bueno, tal vez necesita hablar más duro, gritarle más, tal vez él está pensando en algo o en vacaciones, burlándose. A veces la Biblia es graciosa, ¿verdad? No estoy inventando esto. Entonces deciden, bueno, Elías tiene razón, entonces empiezan a gritar más duro. Baal, 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 y están danzando y después se empiezan a cortarse a sí mismos para dejar que sangre sea derramada, para que el Dios del trueno vaya a decir, ahora sí están sangrando, voy a darles lo que quiero. Pero nada pasa porque no hay Baal.
No existe. Entonces Elías pone agua encima del altar para hacerlo más difícil y llama fuego del cielo al Dios que sí existe. Y todos los dioses, con D minúscula, o debo decir, todos los profetas de ese Dios, fueron matados ese día. Ven, pero tristemente, esa es la forma como algunos cristianos oran, como paganos, gritando, cortándose, persistiendo, suplicando persistentemente a Dios que les dé lo que ellos quieran. No orando de acuerdo a la voluntad de Dios, sino orando de acuerdo a la voluntad de ellos. Ponerse a sí mismos en listas de oraciones de iglesia, repitiendo una oración una y otra vez. Si está en una iglesia católica romana, tú dices una serie de Padre Nuestro y Ave Marías. Esto es exactamente lo que Jesús dijo de no hacer. Mateo capítulo 6, versículos 5, 6, 7, 8. No utilices vanas repeticiones como los incrédulos. Dios sabe lo que necesitamos antes de preguntarle. Y sin embargo aquí estamos, suplicándole a Dios, pensando de que seguimos hablando, Él va finalmente a darnos lo que queremos. Cuando buscamos el reino de Dios y la voluntad de Dios, ¿y cómo sabes cuál es la voluntad de Dios? Lee la Biblia. Si lees la Biblia, vas a saber la voluntad de Dios. Recientemente he sido acusado e implicado que yo soy que yo adoro la Biblia, idolatro de la Biblia, que nosotros en esta iglesia adoramos la Biblia, como que si este libro es de alguna manera nuestra adoración. Este libro nos da las palabras de Dios, ¿no es así? La Escritura exalta a Dios, inclusive en Juan 17, y manténlo en la verdad, porque tu palabra es verdad. Cuando vemos la palabra de Dios es donde encontramos quién es Dios, sabemos quién es Dios, sabemos su voluntad y podemos adorarlo de acuerdo a la verdad. Nadie se inclina para leer un libro con letras en él, pero este es un libro especial, porque hay un Dios y Dios nos dio esto a nosotros. Ustedes van a conocer la voluntad de Dios al conocer la palabra de Dios. No busquen un sueño cuando Dios te ha dado su palabra. Oración apropiada es buscar las cosas que Dios busca. Oración inapropiada se trata de repetición. Tácticas coercitivas, dame. ¿Saben? En los días cuando había maquinitas que ponían una moneda en la maquinita, no en esos días sueno con un hombre viejo, ¿verdad? En mis días, no. Ponía 50 centavos en una máquina de refresco, tocaba un botón, recuerda uno manual, lo sacabas, le dabas golpe a la máquina y salía lo que tenías. Metía lo que tú querías y salía lo que tú querías, lo que tú pedías. Eso es lo que las personas piensan hoy que la oración es. Puse lo que quise o lo que estoy pidiendo y voy a obtener lo que quiero. Y si no es así, estoy dándole golpe a la máquina y voy a decirle al dueño de esta máquina, no voy a comprar más nada en tu máquina. Es así que tratamos a Dios. Hay una forma apropiada de orar y una forma equivocada de orar. La oración persistente hacia Dios es por la justicia de Dios, por la voluntad de Dios. Eso es apropiadamente. Eso contrasta el juez injusto con el Dios justo. Como dije, ese juez malvado es contrastado. Él le dio a la mujer lo que quería, sin embargo, nuestro Dios amoroso no le dará a su escogido, no porque le suplicamos, no es que Dios está en el cielo escuchando diciendo, está bien, ya, deja de orar. Te voy a dar lo que quieras. Has estado orando por 2 semanas enteras o dijiste un ayuno de 40 días y te ves demasiado hambriento, te lo voy a dar para que vayas a comer, para que sea restaurada tu salud si no te lo voy a orar. O personas van a decir cosas como, Señor, solo una petición más y no te voy a pedir más nada. Eso no es nuestro Dios. Tú sigues pidiendo a Dios, Él nunca se cansa de nuestras peticiones, jamás. No tiene que decir uno más y, está bien, de los 8 billones de personas, o finalmente una última persona que no me pide más nada. No es como tú y yo, Dios. ¿No es eso maravilloso? Dios no es como nosotros. No pongas tu personalidad y pienses, bueno, Señor, yo me siento así, tú te debes sentir así, ni tan siquiera cerca. También sabemos que la venganza le pertenece a Dios. Romanos 8:9 cita de Deuteronomio, donde Dios dice, no tomes venganza bajo tus propias manos. La venganza le pertenece a Dios. De hecho, si estás intentando igualarte con alguien porque te lastimaron o te hicieron algo malo, estás robando a Dios. No es tu prerrogativa. No es nuestra prerrogativa
tener venganza con alguien. La venganza, Dios está diciendo, le pertenece a Dios. Yo voy a repagarle, dice Dios. Cuando la buscamos decimos, Dios entiende, voy a atrapar ese problema. No, no es así. Todo lo que sabes que tú estás robando de Él es su gloria y su justicia, es su venganza. Deja que Él haga lo que Dios haga. Creyentes en relación con Dios son fortalecidos a través de la oración, inclusive cuando no obtenemos lo que queremos. La oración es algo misterioso, ¿verdad? Yo he luchado con oración toda mi vida, desde que era un niño, en mis días en el seminario, y he sido un pastor aquí por 23 años, y continúo a luchar con la oración. No entiendo que es un misterio. He aprendido que Dios dice sí, no, tal vez, lento, espera. Muchas veces simplemente no, ¿verdad? Si quieres una petición de oración respondida, pon a tu hijo de 4 años a orar. Usualmente responde. ¿Por qué? Porque aun cuando es un chiste, Dios va a introducirse a un niño de 4 años para presentarse ante él y va a hacer crecer a uno de 40 años, a hacerlo esperar largo periodo de tiempo por su oración. Escribí muchas notas sobre esto, quería simplemente decirlas. Dios demora en responder nuestras oraciones, construye, edifica nuestras relaciones con Él. Tenemos que confiar en Él. Pero si tienen un periodo de tiempo por el cual Dios debe actuar, vas a ser decepcionado. Dios intencionalmente no va a cumplir tu periodo de tiempo. Tiene una mujer que vino aquí hace años, tenía como musulmán a un esposo, es una dulzura de mujer. Y oramos por su esposo, oramos por ella. Ella fue una bendición, sus hijos vinieron aquí. Y un día dijo, terminé. Realmente fue así, terminé, me voy. Dios no está dándome lo que pido. Yo pensé que estaba bromeando. Simplemente se fue, tuve que preguntar dónde estaba y la llamé. No, ella dijo, simplemente no puedo. Mi esposo no quiere creer y yo no creo en Dios más. Wow, ¿qué? Tal vez no se supone que crea, tal vez tú no deberías casarte con un incrédulo en primer lugar. ¿Qué tal eso? ¿No se supone que estemos con yugos iguales cuando nos casamos? Jóvenes, mujeres y hombres, no te cases con alguien, no importa si estás amándolo a ellos, pero si no están creyendo en Cristo sólidamente, no son para ti. Tú vas a vivir para lamentarlo. Vas a estar en mi oficina. De hecho, el hecho que lo estoy diciendo ahora, tal vez escogiste a alguien más porque no quieres que yo diga que te lo dije. La demora de Dios en responder construye nuestra relación con Él. Llegamos a hablar con Él. ¿Descubriste esto? Acabas de descubrir esta verdad. Es que la oración no es la manera a través de la cual cambiamos a Dios, pero es el camino a través de Él, a través del cual Él nos transforma a nosotros. La oración no es la manera por la cual nosotros cambiamos a Dios. Es el camino a través del cual Él nos transforma a nosotros. Entonces, cuando te metes en oración, ponte a ti delante de Él y dice, Señor, esto es lo que quiero, pero cámbiame a mí. No voy a intentar doblar tu brazo hasta el punto que tú dices, está bien, te voy a dar lo que quieras. Es el camino a través del cual Dios nos transforma. La persistencia en la oración muestra lo que realmente pensamos de Dios. Si permanece persistente, está diciendo, Dios, si estoy orando por la cosa correcta, estoy orando por tu voluntad, por tu justicia, envíala. No sabemos que Dios nos ha salvado a nuestros hijos. No sabemos cuando Dios escogió antes de la fundación del mundo quién va a ser salvo. Orando por alguien una y otra vez todos los días simplemente nos estresa. Orando por alguien que tiene cáncer, las personas obtienen cáncer. Son pocas personas que tienen cáncer de estadio 4 lo superan. Y todos ellos, inclusive si lo superan, todos ellos, estoy haciendo una profecía aquí, van a morir algún día. Un buen amigo mío fue a la secundaria conmigo. Era como festero en la escuela. Reíamos mucho, trabajamos en un restaurante, pero íbamos en círculos diferentes. Era un poco por camino equivocado él. Y siempre en buen humor, siempre moviéndose por ahí. Y vino a Cristo más tarde en la vida y escribió un libro. Y después murió. Pero el libro que escribió me informó de cosas que no sabía cuando estábamos en la secundaria. Y era que su madre murió de cáncer. Era un carismático, creció en una iglesia carismática. Y la iglesia carismática se te dice, si alguien tiene cáncer, tú oras por ella. Si tiene suficiente fe, van a ser sanados, te dicen. Sigue orando. Y si no está siendo sanado, significa que no tiene suficiente fe. Él y su familia oraron y oraron y oraron. Y sin duda tenían suficiente fe. Todos sabemos que Dios puede sanar. Simplemente no sabemos que lo va a hacer. Pero creían en su mala teología de que Dios iba a sanar.
E inclusive en los días más oscuros de su mamá, en sus últimos días, y en el último día, cuando estaba siendo comida por este cáncer, estaban aún orando y creyendo que Dios le iba a salvar, que le iba a hacer su voluntad. Pero murió. Y pueden imaginar lo que él hizo con su fe después de eso. Es ahí cuando se volvió loco. Yo no sabía por qué, pero es lo que estaba haciendo. Y después, mi amigo obtuvo cáncer él mismo. Y murió, tristemente, después de eso. Después de que había escrito su libro, después de que había venido a conocer a Cristo. Es algo hermoso. De hecho, hablé con él y dijo, quiero que venga a decir tu testimonio en la iglesia. Él dice, voy a hacerlo, pero no puedo prometer lo que no va a maldecir. Yo voy a hacerte un trato. Tú no vas a maldecir, entonces vienes a hablar en mi iglesia. Él murió la semana siguiente. Pero su testimonio es que si crees que Dios va a darte cualquier cosa que tú le pides, si tienes suficiente fe, no eres mejor que los profetas de Baal entonces, danzando, actuando tontamente, pensando de que si das a Dios lo que tú crees que Dios quiere, Él te va a dar lo que tú quieres. Y tal persona que vive a través de ese tipo de cáncer, será una historia milagrosa. La persona sí vive y oramos que Dios sí restaura a algunos. ¿Y sabes qué? Mueren después. Simplemente demora lo inevitable. Vamos a asumir que tal vez ella fue sacada de su estado porque eso es lo que funciona. Se vuelve opuesta a mujeres por lo que gran oración hace. Entonces sigamos orando por ella. Teóricamente nunca morirá, si es lo que tú estás pidiendo. A la siguiente generación vamos a seguir orando por ella. Pudiera que decir un día, mira, dejen de orar, yo necesito morir. Eso no es por lo cual oramos. Dios, en el medio de mi madre muriendo de cáncer, deja que tu gloria sea vista. Deja que sea vista a través de esta mujer muriendo, que sea vista a través de su familia, quienes están tristes, que tu gloria sea vista. Es por lo cual oras. Dios dice, voy a estar en el hospital por los siguientes 6 meses haciendo lo que sea tratamiento, que Cristo vaya conmigo en ese hospital y deja que tu luz sea mostrada en ese lugar oscuro. Eso es por lo cual oras. No significa que no pueda orar, Señor, sáname. Dios sabe lo que estás pensando. Él ya sabe por lo cual estás pensando. Pero persiste en oración en tiempos oscuros así. Y persiste a través de eso, inclusive al final de ellos, cuando finalmente termine en muerte para alguien que tú amas. Tú muestras entonces lo que piensas por Dios. Cuando Cristo retorne, ¿va a encontrar fe? ¿Va a encontrar fe o desgastados? Agradecidamente, mi amigo Keith vino a conocer a Cristo al final. Dios puso personas en su vida, uno de los cuales es Walter Payton, entre todas las personas. ¿Qué tal eso? Ustedes jovencitos, no saben quién es Walter Payton. Como saben y he dicho, hay justicia social en todas partes, como la frase hoy en día, justicia social y injusticia social, pero va a venir. Pagando a los descendientes de esclavos $5 millones, como querían en California. No es el reparo que Dios está trayendo. No es nuestra prerrogativa hacer reparos por lo que las personas han hecho antes que nosotros. Es la de Dios. El trabajo de Dios, su tarea, y es para su gloria, y oramos por ella. Lo que ha pasado en nuestro país, lo que pasa en nuestro jardín. Dios, eso es injusto, hazlo bien. La respuesta del cielo es, yo lo voy a hacer. Sé persistente en orar por eso. Voy a hacerlo. Sé persistente en orar por eso. Entonces, un par de asuntos sobre la oración. Número 1, pueden estar equivocadas. Tus oraciones no son beneficiosas para nosotros u otros. Es simplemente la oración equivocada. Orar de la forma equivocada por la razón equivocada. Eso pasa, crecemos. Las oraciones número 2, pudieran necesitar tiempo para madurar a lo largo del tiempo. No puedo esperar. Pero estoy añorando ver todas las oraciones por personas y cosas por las cuales he pedido, que simplemente yo estoy ignorando, diciendo no. Que por el otro lado, vemos lo poderoso que realmente fueron esas oraciones. No quiero ser avergonzado y decir, estaba maldiciendo de ti, Dios, por no darme gracias por no darme aquello, gracias por no darme aquello, ahora estoy viendo lo que tú quisiste. Nosotros no vemos nada, todo lo que vemos es egoísmo en nuestras oraciones. Deja que Dios sea Dios, toma sus no de respuesta, ¿Recuerdas a Jesús en el jardín de Getsemaní, la noche antes de morir? Señor Dios poderoso, habiendo tomado carne,
vuelto en la carne, está en el jardín, el jueves en la noche, antes de la muerte en la cruz, y ora 3 veces, Padre, si es tu voluntad, quita esta copa de ira de mí. 3 veces. Aparentemente la respuesta cada vez fue no, no y no. No hay ninguna otra manera. Tú eres el Cordero de Dios que quita del mundo el pecado. Tú debes morir. Jesús aceptó eso. El gran apóstol Pablo tuvo un tormentador de Satanás, una espina en la carne, y le oró a Dios. ¿Cuántas veces, clase? 3 veces. Quita esta espina de mí. La respuesta fue no, no, no. Mi gracia es suficiente para ti, Pablo. 3 veces. No se trata de meter en una lista de oración, no es meterte en Facebook, no es para ahí que todo el mundo sepa sobre tu petición. La oración de un hombre justo es poderosa y efectiva. Tener suficiente fe para ser ese hombre o mujer justa que ofrece la oración. ¿Quieres que otras personas sean parte de la bendición? Pídele que oren contigo. ¿Necesitas consuelo? Pide a las personas que oren contigo. Pero las personas se enferman, ¿verdad? Y van a continuar a enfermarse. Creo que alguna persona simplemente piensa que Dios es como este tipo de farmacista en el cielo. Señor, aquí está el trato. Tú tienes esto, tenemos 6 personas por las cuales orar. Todo en el planeta. Aquí están esto, está bien, ¿qué está haciendo Dios? Bueno, necesito ir a tener nuevas medicinas. Ya no tengo suficiente tiempo, aun cuando soy eterno, no tengo suficiente tiempo para hacer todo esto. Las personas se enferman. Dios no nos dio a personas enfermas para que simplemente orar por ellas para ser sanadas. Eso es oración inmadura, oración inapropiada. No es lo que la palabra nos dice. Persistencia en pedir y buscar y demandando, inclusive la justicia de Dios. Las oraciones requieren esperar y traen esa dependencia sobre Dios que Dios quiere que tengamos sobre Él. Entonces te me hacer algunas preguntas que las tengo ahí en el boletín. Espero que tú las discutas en tu grupo de oración o ora al respecto. Un grupo de discipulado, perdón. Número 1, ¿estás repitiendo tus oraciones esperando que la calidad de tu oración es medida por la cantidad de tus palabras? Oh Señor, oh Señor, oh Padre precioso. Eso no hace nada. Es simplemente tú siendo dramático. Poniendo palabras, Dios sabe lo que está en nuestro corazón. Las palabras no significan nada. Las palabras bonitas, las nuevas palabras y orar en lengua, la persona piensa que orar en lenguas, eso no es como tú obtienes la atención de Dios. Oramos por su voluntad, en el nombre de Cristo y el poder del Espíritu de Dios. Dios no nos llama a que lo fastiguemos, sino que orar por su voluntad. Repetición es para paganos, como dice Mateo 6 y 7. Recuerden, como Jesús y Pablo en 3 ocasiones recibieron sus no de respuesta y siguieron sus vidas. Hago la siguiente pregunta. Punto B. ¿Creyendo que Dios es ignorante de las necesidades alrededor tuyo? Y que de alguna manera necesita que le digamos, Señor, aquí está el trato. Necesitamos decirte algunas cosas. Necesitamos decirte sobre esta persona enferma aquí y sobre estos misioneros por aquí. Necesitamos decirte sobre esta iglesia por acá. ¿Acaso Dios está tomando nota de nuestras oraciones? No necesitamos informarle a Dios. Y lo poco que tú y yo sabemos, Dios sabe muchísimo más. Tengamos cuidado. Dios conoce lo que necesitamos, inclusive antes de pedirlo. Él sabe lo que queremos antes de pedírselo. Número 3. ¿Piensas que Dios no está preocupado por algunos y necesitando que nosotros lo despertamos en acción? Señor, ¿cuál es el trato? Quiero que sanes a esta persona. Yo he hecho eso. Como pastor, he lidiado con matrimonios difíciles que vienen a mi oficina y pienso, está bien, yo no hago dinero sobre consejería, entonces no es que me beneficia. Yo no estoy obteniendo ningún fama o fortuna de consejería. Todo lo que quiero es que estas personas vengan y se junten nuevamente. Esto es lo que quiero. Mi motivo es puro. Esta persona ama al Señor, esta persona ama al Señor. ¿Tienen problemas? Señor, tráelos juntos. En nombre de Jesús. Y no pasa. He visto algunos que se separan y se apartan y es inclusive peor. Y pienso, ¿de verdad, Señor? Yo no tengo nada para ganar. Yo sé que mis oraciones no fueron egoístas. Soy un hombre de Dios. Yo te amo. Yo quiero tu voluntad. Es tu voluntad que ellos sean juntos. Aparentemente no. Pensando que Dios no está preocupado, intentando traerlo a la acción.
Tu voluntad será hecha, sí. Y mi oración encima de eso es que tú me permitas aceptar lo que tu voluntad es. Hay injusticias. Las personas son engañadas. Las personas son lastimadas. Señor, en tu tiempo, a tu manera, Señor. Estamos esforzándose por hacer Dios compasivo por nuestras oraciones continuas. Señor, debes preocuparte. Mira, esta familia necesita estar preocupada por esta persona, necesita juntarse. Es para tu gloria y para tu completo honor que ellos se junten. Necesitas, Señor. ¿Me escuchaste, Señor? Estoy en mis rodillas aquí, estoy ayunando. He dicho que se junten, que salten de gozo. Una vez voy a saltar de gozo. Un febrero frío fue. Esta familia con la cual he estado trabajando por mucho tiempo, no dormía en meses. Simplemente difícil. Se juntaron nuevamente con una llamada de teléfono. Yo salté de gozo, corrí en Fairfield. Un par de días después, terminó nuevamente ese matrimonio. Y él cometió suicidio después de eso. ¿De verdad, Señor? La respuesta del cielo es sí, de verdad, Lance. Acéptalo. ¿Y tú confías en mí? Y finalmente, ¿estamos repitiendo peticiones como para mover a Dios por nuestros intentos de celo y devoción? Ignorando que la hipocresía que afecta nuestras vidas. La oración persistente sigue a Jesús diciendo, voy a enviar mi reino en esta parábola. Aquí dice, va a venir. ¿Qué vas a hacer en el interín? ¿Orar por las pequeñas cosas que tú quieres, que tú piensas que Dios demanda, necesitas, quiere que tengas? ¿O vas a orar por su voluntad? Su voluntad es justicia. Acepta, excepto por las personas a las cuales ha dado gracia. Su voluntad no es justicia para mí. O tú que estás en Cristo, su voluntad es gracia. Alaba a su santo nombre por eso. Porque si eras completamente justicia, todos recibiríamos su ira. Pero en su gracia, Dios nos ha dado exención a algunos de nosotros por su justicia. Si no están en Cristo, no ores por justicia. Porque tú eres parte de esa justicia que Él va a derramar cuando regrese. Si no sabes quién y qué es la salvación, déjame dártela a ti en 30 segundos. Tú eres pecador. Y hasta que sepas la mala noticia, la buena noticia no va a significar nada para ti. Tú eres pecador, vas a morir y cuando mueres en tu cuerpo, tu alma, tu ser, va a ser transferido a oscuridad eterna, un lago de fuego. Pienso que es un lago de fuego. ¿Sabes por qué pienso que eso? Porque la Biblia lo llama el lago de fuego. Viendo la película Terminator 2 el otro día, ¿sabes dónde va Terminator? ¿Dónde va al final? Un lago de fuego. Va a ir con su dedo arriba. Nadie va a ir ahí con un dedo arriba. Van a ir para quemarse eternamente. Esa es la mala noticia. La buena noticia es, a pesar de quién tú eres o lo que hayas hecho, si tú creerías y recibes y confías en Jesús, Jesús de Nazaret, Él es Dios en la carne. Si confías en Él, todos tus pecados son perdonados. Todo lo que hayas hecho, todo lo que vayas a hacer, limpiado. Por eso es que vino a morir en esa cruz. Él murió nuestra muerte. Si la paga del pecado es la muerte, Jesús murió nuestra muerte. ¿Cómo obtengo eso, Lance? Cree en el nombre de Jesús. Confiesa con tu lengua esta cosa que está aquí en tu boca. Jesús es Señor. Pero no simplemente lo digas. Debes también creer en tu corazón lo que dices, que Dios lo resucitó de los muertos y tú vas a ser salvo. Y oras por la justicia de Dios que venga sobre los enemigos de Dios, descansando pacíficamente sabiendo que Dios te ha perdonado y salvado. Y hasta que regrese, que Él nos encuentre en fiel oración, más fieles mañana de lo que somos hoy, porque sabemos que Él es Dios y nosotros no. Oremos. Señor, para tu justicia, por tu justicia oramos. Oro, Señor, que muchos que están bajo tu ira
que no conocen a Cristo, que no han sido salvos, que no tienen sus pecados perdonados. Oro que sea así, especialmente aquellos que escuchan este Evangelio, esta presentación del Evangelio, que sean salvos al confiar en Jesucristo. Pero Dios, envía tu ira en tu tiempo, en tu manera, y que nos encuentres fieles cuando regreses. Ya sea que somos arrebatados o estemos aquí cuando tú llegues en tu segunda venida, que nos encuentres fieles hoy, mañana y siempre, todos los días que tomemos aliento. Todo para tu gloria. En nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora vayan y sean persistentes en nuestra oración por la justicia de Dios.